¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya me veis que para este review vengo cargado de 4 palas. En concreto vamos a analizar las Dropshot, la Dropshot de Juan Martín y la Dropshot de Lucas Campagnolo. En este caso tenemos dos versiones, una versión que es más dura y una versión que es más blanda, en ambos modelos. Vamos a ver un poco cómo son las palas de campa, ¿vale? Porque sí que visualmente son diferentes. Ya os digo que el tema de la tecnología y demás lo vemos al final del vídeo, porque si no es un poco rollete. Con el tema de estas palas, ya veis que parecen que son redondas. Bueno, pues no son redondas, son tipo lágrima. Es verdad que a lo mejor si la comparamos visualmente, ven aquí, si la comparamos visualmente con lo que es la punta de la pala, es verdad que esta de Juan está más achatada, está más planita y esta está más redonda, pero me aseguran desde Dropshot que son dentro o entran dentro del apartado de pala de lágrima, no pala redonda. Aquí nos pasa lo mismo, tenemos la de tecnología EVA Tech y EVA Soft. La Tech es con la que juega Campa, ¿vale? Vamos a ver un poco la descripción. La descripción, aquí sí que hay diferencias sustanciales. La cuerda no, es exactamente igual, mismo formato, mismo acolchamiento, misma dimensión de longitud, pero donde está la diferencia es en el tamaño de la empuñadura. Porque, primero, el tapón sigue siendo, lógicamente, igual que la anterior. La única diferencia es que las rojas son las de tecnología Tech, que son las duras, y las de tapón verde son las soft. Pero en esta, por ejemplo, que no tiene overgrip, sí que están mucho más marcadas las aristas y sí que pueden ser un poquito más molestas a la mano. Con lo cual os recomiendo que le pongáis overgrip a esta parte. Es a toda la parte, pero cuando digo a esta parte me refiero a que engroséis un poquito el overgrip, que por cierto tengo pendiente de hacer un vídeo sobre cómo poner diferentes maneras de cómo poner un overgrip, que le pongáis aquí un poquito más de volumen y luego ya larguéis el grip hacia la parte de arriba, porque sí que podréis notar el tema de las aristas y os puede hacer daño, o que dejéis un poquito de saliente en el overgrip para que de alguna manera sea más acolchado y no os haga daño, porque yo sí que he notado un poco que se notaban mucho las aristas. Y luego la que más me llama la atención, no solamente esa, es la dimensión del overgrip, perdón, de la empuñadura, porque aquí no tiene las aristas tan marcadas como la de Juan, no es tan rectangular, es un poquito más redonda, pero es corta. ¿Qué quiere decir corta? Quiere decir que pongo la mano, abajo me sigue sobrando un dedo y arriba prácticamente estoy tocando ya la gomilla esta que viene para sujetar el overgrip, con lo cual si eres jugador de dos manos vas a tener que agarrarla por el corazón, pero no vas a poder agarrar empuñadura o tocar empuñadura. Y si eres de los que juega con la pala, como decía antes, un poquito más elevada y dejas aquí dos dedos, aquí sí que ya empiezas a poner el dedo tocando la parte del corazón, con lo cual es una empuñadura para mí justa, ¿vale? Tema de poner la mano izquierda, como decía antes, es cómoda, ¿vale? Porque no tiene nada, es bastante lisa, aparte es bastante anchita, con lo cual fenomenal. Ya vemos que a nivel de protector tiene una lámina, que es esta pequeña lámina, pero yo, por ejemplo, he visto en la descripción como que era una de las características de la pala, pero así visualmente me parece más algo decorativo y de adorno que no un... Es que estoy mirando aquí por si la tenía por aquí pegada y entonces no me había dado cuenta, pero no, a mí la sensación que me da es que estas no tienen protector, pero bueno, es algo que me da esa sensación. El punto dulce en estas palas, en las de Campa, es mucho más grande que en las otras, como os decía, no solo porque la forma aparentemente, aunque diga que sea de lágrima, parece más redonda, sino porque simplemente por el tipo de superficie que tiene y por la tecnología que tiene, la hacen más con un punto dulce más grande, y a mí la verdad es que me ha gustado bastante. Esta en concreto está muy bien, las vamos a comparar un poquito ya entre ellas. Aquí es lo que os decía de los tapones, rojo y verde, y bueno, ya veis que cambia un poco los colores para que se puedan diferenciar, cambia también el sello está rojo o verde en función de si es la Tech o la Soft, la dura o la blanda. Y lo demás está igual, la calca es exactamente igual, el mismo formato que os decía antes con las Conqueror. Esta es más tipo mate, esta es un poquito más entre mate tirando a brillo. Y a nivel de tecnología, como os decía antes, pues bueno, al final del vídeo.
Aquí lo único que os puedo decir es que las palas a nivel de balance están muy bien, a nivel de peso están muy bien. Aquí te hablan entre 360 a 380 en los dos modelos, cosa que en las de antes vimos que en la dura iba de 360 a 380 y en la blanda iba de 350 a 370, o sea que ahí sí que hay diferencias, se supone, en el gramaje, pero en estas son exactamente igual. Y se cumplen, ¿vale? Se cumplen en cuanto a que el peso entra dentro de esa horquilla, 360 y poco, y luego son muy manejables las dos. Tiene un balance medio que es el que va buscando la marca, con lo cual muy bien. A la hora de despedir, muy parecido a la de... Muy parecido a lo que os decía antes. La dura tienes que hacer un poquito más de esfuerzo para que la bola salga, y la blanda sale muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Lo que digo siempre, que depende de cuándo pruebas las palas y con qué temperatura las palas cambian. Es decir, el primer día que las probé, aquí tenemos dos naves, ¿vale? Una nave con 2 pistas y otra nave con 4. Bueno, la probé en la nave de 4, que la temperatura siempre es un poquito mayor, dentro del frío que está haciendo, que yo creo que estamos entre 8 y 10 grados. Y la soft a mí me encantó, tanto en el fondo como en la volea, pero una barbaridad. Bueno, pues el otro día que di clases por la mañana en la nave donde tenemos 2 pistas, que hace más frío, no salía la goma. O sea, no salía. Comparada con el otro día, me chocó por eso, porque o la pegaba muy bien y la centraba muy bien o no salía. Entonces es lo que os digo siempre, que depende de dónde la probéis, la temperatura que haga, etcétera, cambia mucho el tema del comportamiento de la pala. Y por eso las palas me gusta probarlas muchos días, porque a veces tú la pruebas y tienes unas sensaciones y al día siguiente tienes otras y al día siguiente tienes una mezcla de las dos. Entonces por eso me gusta probar las palas bastante. Llevo 3 días con ellas a full con todas las clases que tengo. Si las analizamos desde el fondo, pues eso, son palas súper manejables, que se quede la bola por delante tuya o por detrás, van muy bien. La que es más dura tienes que hacer un poquito más de esfuerzo, pero sale muy bien. Mismas características de sonido, la que es dura casi parece que no suena, y la que es más blanda suena un poquito más tipo tambor, para que os hagáis una idea, que es lo que normalmente solemos decir. En la volea, la dura salía muy bien, la blanda para mí salía mejor. Comparándola con las 4, son exactamente iguales, ¿vale? Porque cogía las dos duras, cogía la Conqueror y la Explorer de la tecnología de Patek, que son las duras, y además las cogía tal cual. Hacía así, con una bola, la tiraba, hacía 2, 3 bolas, me las cambiaba, 2, 3 bolas, me las cambiaba, y así todo el rato. Y eran exactamente iguales. Yo diría que las duras, ya sea la de Juan o la de Campa, iría para jugadores que tengáis buen nivel, un nivel muy alto o medio alto, y que os guste acelerar a la pelota y que a la vez no perdáis control. Y para los que tengáis un nivel iniciación, fijaros lo que os voy a decir, aunque Dropshot espero no, ya me han confirmado que a lo largo del año me van a ir dejando toda su colección, con lo cual lo agradezco un montón. Pero para aquellos que a lo mejor queréis tener una pala de Campa y de Juan Martín y seáis personas o jugadores que llevéis poco tiempo jugando, pues bueno, creo que la soft os puede ir realmente bien. Lo único que confío y espero, que como os decía, la de Juan Martín, que la habían pasado de peso, pues vuelva a su peso original al que ellos quieren venderla. Y entre las dos palas, entre la de Juan y Campa, ya es una cuestión de la que os guste más, porque las gomas ya os he dicho que son iguales y la única diferencia que yo tenía era de manejabilidad, pero era por el peso y por el balance tan alto en la de Juan. Pero si al final hacen todas las palas como me han dicho, con un balance medio, y corrigen el peso de la pala, la goma es la misma, la pala se va a comportar igual, con lo cual ya es elegir la que más os guste por forma o por el jugador que representa esa pala. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. And I got thrown on half my words. I've got thrown on half my words. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. You're the one I love, you're the one I wanna give to. Things that made in half the time. You're the one I wanna give.
that I can be here lately. You realize things can go away too. You're the dummy that don't believe in science. Written on your forehead, always be denying. You're the dummy that don't believe in science. Written on your forehead, always be denying. Hey, hey. We got words to say to you. There ain't no odds that they would ever sing. You're the dummy that